La campanilla sobre la puerta del diner sonó a las 2 de la madrugada. Él era solo un tipo con un abrigo hecho a medida, húmedo, bebiendo lentamente café negro, intentando quitarse de la boca el sabor metálico de una noche difícil. Entonces la camarera agotada se inclinó para rellenar su taza. Se detuvo. Sus ojos bajaron hacia su mano, hacia la pesada y marcada banda de oro en su dedo índice derecho. Señor, murmuró con tono inexpresivo, mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo. El café siguió cayendo. Él no se movió, simplemente dejó de respirar. El diner olía a azúcar quemada, lejía industrial y grasa vieja. Era un olor que Gabriel Costa normalmente evitaba, pero esta noche era el único lugar abierto en un tramo de carretera donde nadie hacía preguntas. Se sentó en un reservado de vinilo agrietado cerca del fondo, de cara a la puerta. Costumbre. Incluso cuando los huesos le dolían con un agotamiento profundo, hasta la médula. Se sentaba donde pudiera ver a todo el mundo. Esta noche, todo el mundo consistía en un camionero dormido en una esquina y una camarera que parecía funcionar con las últimas fuerzas y puro rencor. Gabriel contempló la superficie negra de su café. Tenía 34 años, pero las últimas 48 horas lo habían envejecido una década. Había una tenue media luna de sangre seca bajo la uña de su pulgar izquierdo. La vio, frunció el ceño y la raspó discretamente con una servilleta. El mundo que dirigía exigía orden, exigía limpieza, pero la transición desde la violencia de los muelles hasta el zumbido fluorescente de un diner junto a la carretera siempre resultaba chocante. Él no quería una copa, quería silencio. Al otro lado de la sala, Chloe Mercer cambió el peso para dejar de apoyarse en el pie izquierdo. Sus zapatos ortopédicos soltaron un chirrido patético contra el linóleo. Tenía 25 años, pero las duras luces del techo y los turnos dobles habían dibujado líneas marcadas y cínicas alrededor de su boca. No le importaba el tipo del caro abrigo de lana sentado en su sección. Los tipos ricos en diner baratos a las 2 de la mañana estaban perdidos, borrachos o escondiéndose. No le pagaban lo suficiente para preocuparse por cuál de las tres cosas era. Solo quería limpiar los mostradores, cambiar el cartel de abierto a cerrado y volver a casa para ver si su madre se había acordado de comer. Chloe tomó la cafetera de vidrio del calentador. El asa estaba tibia, familiar. Caminó hasta el reservado de Gabriel, con el rostro convertido en una máscara ensayada de apatía educada. ¿Le pongo un poco más?, preguntó. Su voz era ligeramente ronca, desgastada por horas de tomar pedidos de personas que apenas la miraban. Gabriel no levantó la vista. Solo empujó la gruesa taza de cerámica hacia el borde de la mesa. Por favor. Chloe inclinó la cafetera. El líquido oscuro cayó dentro de la taza. Mientras servía, su mirada descendió. Él tenía manos grandes, los nudillos ligeramente hinchados, amoratados. Pero fue el anillo de su dedo índice derecho lo que llamó su atención. No era una joya normal. Era un pesado y tosco bloque de oro opaco, estampado con un emblema extremadamente inusual. Un par de balanzas completamente desequilibradas, con una fractura dentada atravesando directamente el metal. Parecía antiguo. Parecía un error que alguien hubiera cometido deliberadamente. El cerebro de Chloe, nublado por el agotamiento, se saltó su filtro habitual. Señor, dijo con tono plano y conversacional, mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo. Gabriel se quedó inmóvil. No se sobresaltó, no jadeó. Todo su cuerpo simplemente se volvió completamente, antinaturalmente inmóvil. El ritmo de su respiración se detuvo. Sus ojos oscuros y planos como piedras de río, finalmente se alzaron desde la mesa y se clavaron en su rostro. Chloe notó inmediatamente el cambio en él. Estaba mirando la taza.
El café llegó al borde, vaya, murmuró, retirando la cafetera, justo cuando unas gotas se derramaban sobre el borde y caían sobre la mesa. Perdón, ha sido una noche larga. Gabriel la miró fijamente. Su voz cuando finalmente habló fue peligrosamente suave. Era una voz acostumbrada a dar órdenes en habitaciones donde la gente no hablaba fuera de turno. ¿Qué has dicho? Chloe parpadeó, retrocediendo, de repente demasiado consciente de la distancia entre ambos. El aire del reservado pareció volverse más escaso. He dicho, lo siento, voy a buscar un trapo para limpiar eso, antes de eso. La mano de Gabriel se apoyó plana sobre la mesa, el anillo de oro captó la dura luz. ¿Qué dijiste sobre este anillo? No era una pregunta, era una orden. Chloe frunció el ceño y su muro defensivo se levantó de inmediato. Él la trataba con tipos raros todo el tiempo. Pero la repentina intensidad fría que emanaba de aquel hombre hizo que se le erizara el vello del brazo. Nada, solo una observación estúpida. Mi madre tiene un anillo con esa misma cosa rara de la balanza rota. Lo ha guardado en una caja de puros desde que yo era niña. Olvidé que lo mencioné. Se giró para marcharse. La mano de Gabriel salió disparada. No le agarró la muñeca. Sabía que no debía montar una escena, pero sus dedos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Espera», dijo Gabriel. Obligó a sus músculos a relajarse. Fabricó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo siento, es solo que es una pieza hecha a medida, una reliquia familiar. No creía que existieran más». Chloe lo estudió. No se creyó aquella sonrisa ni por un segundo. «Bueno, supongo que su joyero hizo dos. Que tenga buena noche, señor». Se alejó, con la espalda rígida, desapareciendo detrás del mostrador hacia la cocina. Gabriel se quedó solo en el reservado. El silencio dentro de su cabeza era ensordecedor. No existían otros anillos. Solo se habían fabricado 3. Uno estaba en su dedo. Uno había sido enterrado con su padre. Y el tercero pertenecía al hombre que había organizado el coche bomba que mató al hermano mayor de Gabriel 12 años atrás. El hombre que se había esfumado como humo. Gabriel metió la mano en el bolsillo, sacó un billete impecable de $100 y lo dejó cuidadosamente sobre el café derramado. Se deslizó fuera del reservado, el cuero chirriando contra su abrigo. Se detuvo ante el mostrador, recorriendo con la mirada el espacio detrás de la caja registradora. Pegada a la pared junto al horario, había una lista de empleados. Turno 2. Loy M. Gabriel salió al aire húmedo de la noche. El frío le golpeó el rostro, pero apenas lo sintió. El pasado al que había dedicado una década intentando encontrar y despedazar, acababa de servirle una taza de café. El motor del sub negro ronroneaba con un ralentí bajo y amenazante en el callejón frente al diner. Gabriel estaba sentado en el asiento del acompañante con la ventanilla bajada lo suficiente para dejar entrar el fuerte olor de la lluvia que se acercaba. Al volante estaba Dean. Dean tenía la constitución de un bloque de hormigón y el temperamento de un bibliotecario aburrido hasta que alguien se enfrentaba a él. Observaba la calle, golpeando los pulgares contra el volante de cuero. «¿Me estás diciendo», dijo Dean con una voz baja y áspera, «que de todos los grasientos diners nocturnos de este miserable estado, entraste justo en aquel donde una camarera conoce la balanza?» «No solo la conocía», corrigió Gabriel, mirando por la ventanilla. Estaba observando la puerta trasera del diner. «Dijo que su madre la tiene». Dean dejó de golpear los dedos, giró lentamente la cabeza. «El anillo de Thomas Vance». Gabriel no respondió, no hacía falta. Thomas Vance era una historia de fantasmas dentro de su sindicato. Él había sido el infiltrado, el lugarteniente de confianza que había vendido a la familia de Gabriel a una organización rival, preparado los explosivos y desaparecido antes siquiera de que las llamas se extinguieran. Gabriel había pasado sus primeros 20 años poniendo la ciudad patas arriba, arrasando con los contactos de Vance,
sus casas seguras, sus cuentas bancarias. Nada. El hombre se había evaporado. Si Vance es su padre, empezó Dean, haciendo cálculos. Dijo que su madre tenía el anillo, interrumpió Gabriel. Se frotó los ojos mientras el cansancio finalmente lo alcanzaba, asentándose profundamente en sus sienes. Vance no tenía esposa, no tenía hijos, desmontamos toda su vida, Dean. Nosotros sabíamos todo sobre él. No había ninguna mujer, no había ninguna hija. La gente esconde cosas, sobre todo los tipos que saben que van a convertirse en ratas. Dean puso el coche en marcha. ¿Quieres que la traiga? No. La respuesta de Gabriel fue cortante, inmediata. Dean arqueó una ceja. Gabe, si está relacionada con Vance, he dicho que no. No secuestra civiles de la calle por un comentario casual. Ella no me reconoció. No sabía lo que significaba el anillo. Si supiera quién soy, habría envenenado el café o escapado por la puerta trasera. Solo estaba conversando. Gabriel miró su propia mano, girando la pesada banda de oro. Quiero que investigues. Se llama Chloe Giega. Trabaja en el turno de madrugada del Starlight Diner en la Ruta 9. Averigua su apellido, averigua dónde vive y averigua todo lo que pueda sobre su madre. Y si la madre es la viuda de Vance. Los ojos de Gabriel se endurecieron. El pragmatismo cínico y frío regresó. Entonces averiguaremos dónde guarda su cadáver o dónde se esconde. Al otro lado de la ciudad, Chloe estaba lidiando con otro tipo de fantasma. Giró la llave en el cerrojo de su apartamento. La puerta se atascó, obligándola a darle un fuerte empujón con el hombro para que finalmente cediera. Ella entró y fue recibida de inmediato por el familiar olor a toallitas antisépticas y té de manzanilla pasado. El apartamento era pequeño, estrecho, pero violentamente limpio. Chloe dejó las llaves en un cuenco de cerámica junto a la puerta y se quitó de una patada sus chirriantes zapatos, gimiendo cuando desapareció la presión de sus talones llenos de ampollas. «Mamá», llamó suavemente hacia la sala de estar en penumbra. La única luz procedía del televisor sin sonido. Sentada en un sillón floral desgastado estaba Evelyn. Tenía 52 años, pero la enfermedad había hundido sus mejillas y vuelto su cabello oscuro completamente plateado. Miraba un infomercial, con las manos descansando sin fuerza sobre el regazo. «¿Chloe?», murmuró Evelyn, sin apartar la vista de la pantalla. «Llegas tarde». «¿El autobús?» «Sí, mamá, el autobús». Chloe se acercó, subiendo una gruesa manta de punto hasta los hombros de su madre. Revisó el pastillero de la mesita auxiliar. La casilla del martes por la noche estaba vacía. Bien. Se había acordado de tomar su medicación. Evelyn sufría demencia de aparición temprana, agravada por un corazón débil. Algunos días estaba lúcida, mordaz. Era la pragmática madre soltera que había criado a Chloe, con un amor feroz e intransigente. Otros días estaba perdida en un pasado que Chloe no comprendía, hablando con personas que no estaban allí, aterrorizada por las sombras. «Hoy gané $50 en propinas», dijo Chloe, tratando de introducir algo de calidez en la silenciosa habitación. «Mañana podemos comprar comida de la buena. Quizá un poco de ese salmón fresco que te gusta». Evelyn finalmente la miró. Sus ojos, normalmente nublados, se agudizaron de repente. Era una claridad aterradora que siempre ponía nerviosa a Chloe. «¿Cerraste el cerrojo?» «Sí, mamá, lo cerré». «La cadena, Chloe. Pon la cadena». La voz de Evelyn bajó hasta convertirse en un susurro urgente. «Vienen cuando todo está en silencio, cuando crees que el turno ha terminado». Chloe suspiró frotándose la nuca. «Mamá, no viene nadie. Vivimos en el cuarto piso, en medio de ninguna parte. Es seguro». Para tranquilizarla, Chloe volvió a la puerta y deslizó la cadena metálica hasta cerrarla. Mientras caminaba hacia su estrecho dormitorio, se detuvo junto a la pequeña estantería del pasillo. En el estante inferior había una caja metálica de puros oxidada.
Dentro había fotografías antiguas, unos cuantos certificados de nacimiento y el pesado anillo de oro. Chloe sacó la caja y la abrió. El anillo pesaba en su palma. Estaba frío. Recorrió con el dedo la grieta dentada que atravesaba las balanzas grabadas. Pensó en el hombre del diner, el caro abrigo, los ojos muertos e inexpresivos, la forma en que se había quedado completamente inmóvil como un depredador captando un olor. No creía que existieran otros, había dicho. Chloe no era estúpida. Había crecido pobre, lo que significaba que había crecido siendo observadora. Los hombres que llevaban abrigos de lana hechos a medida y tenían los nudillos amoratados no se sentaban en diners de carretera a las 2 de la madrugada porque fueran ciudadanos respetables. Y desde luego no llevaban pesados anillos de oro hechos a medida como declaración de moda. Miró a su madre que había vuelto a contemplar inexpresivamente la televisión. «Mamá», preguntó Chloe en voz baja, «¿de dónde sacaste realmente este anillo?» Evelyn no respondió. Solo apretó la manta alrededor de sus hombros, temblando en una habitación que no estaba fría. Chloe volvió a meter el anillo en la caja y cerró la tapa. Un nudo de inquietud se tensó en su estómago. Mañana, decidió, lo llevaría a una casa de empeños. Lo vendería, lo fundiría, lo que fuera. Ya no lo quería dentro de la casa. A las 4 p.m. del día siguiente, Gabriel Costa sabía exactamente quién era Chloe Mercer. Estaba sentado tras su pesado escritorio de roble en el estudio de su casa, mirando el expediente que Dean acababa de colocar delante de él. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, dejando el cielo de un feo violeta amoratado. Chloe Mercer, recitó Dean, de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Sin antecedentes penales, abandonó el colegio comunitario hace 3 años. Trabaja en 2 sitios, por la noche en el diner y empaquetando compras en un supermercado durante el día. Ahogada en deudas médicas. La madre, dijo Gabriel, sin levantar la vista de una fotografía impresa de Chloe saliendo del diner. Su rostro estaba tenso contra el viento. Evelyn Mercer, respondió Dean. Su tono cambió, volviéndose ligeramente tenso. Ahí es donde se pone raro. Evelyn Mercer no existía antes de hace 24 años. No hay certificado de nacimiento con ese nombre. No hay historial de seguridad social anterior a 2002. Simplemente apareció en el sistema. Alquiló un apartamento barato y tuvo una hija. Chloe. Gabriel cerró lentamente el expediente. Se reclinó en su silla de cuero, que crujió en la silenciosa habitación. 2002. El año en que Thomas Vance desapareció. El año en que mataron al hermano de Gabriel. ¿Crees que era la mujer de Vance?, dijo Gabriel en voz baja. La escondió antes de largarse de la ciudad. Encaja, asintió Dean. Vance sabía que se acercaba el peligro. Le consiguió una nueva identidad, le dio algo de dinero y le dejó el anillo como promesa de que volvería. Solo que nunca volvió. Oh, replicó Gabriel, con una voz escalofriantemente tranquila. Vance no dejó el anillo como una promesa. Se lo dio para que lo escondiera. Es una prueba. Si tiene el anillo, sabe qué le ocurrió. Sabe a dónde fue el dinero. Sabe para quién trabajaba. Gabriel se levantó, abotonándose la chaqueta. ¿Dónde está Chloe ahora mismo? Su turno en el supermercado terminó hace 1 hora. Probablemente esté volviendo a casa o echándose una siesta antes de su turno en el diner. Dean hizo una pausa. Gabe, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a derribar la puerta de una mujer enferma y una camarera? Gabriel se detuvo en la puerta. Miró a Dean con expresión inescrutable. Yo no hago daño a civiles, Dean, lo sabes. Pero si Evelyn Mercer sabe quién pagó a Vance para matar a mi hermano, destrozaré ese apartamento para encontrarlo. Prepara el coche. El diner estaba vacío cuando Chloe entró para su turno de madrugada. Las luces fluorescentes emitían su familiar zumbido capaz de provocar dolor de cabeza. Se ató el delantal alrededor de la cintura, con la mente pesada.
Había intentado empeñar el anillo aquella tarde. El prestamista, un tipo turbio que normalmente aceptaba cualquier cosa, había echado un solo vistazo al emblema con su lupa, palideció y lo deslizó de nuevo por el mostrador. No toco marcadores de cártel, niña. Saca eso de mi tienda. ¿Marcador de cártel? Las palabras resonaron en su cabeza mientras llenaba las cafeteras. Su madre no estaba escondiéndose simplemente de un mal exnovio. Se estaba escondiendo de fantasmas con armas. Sonó la campanilla sobre la puerta. Chloe se giró, y el saludo educado murió en su garganta. Era él, el hombre de la noche anterior. Gabriel Costa entró. Esta noche no llevaba el abrigo, solo un traje oscuro hecho a medida, sin corbata. Parecía menos agotado, más concentrado. Depredador. Chloe sintió un golpe de miedo auténtico, pero lo reprimió, aferrándose a su realidad cínica y agotada. Tomó un menú y caminó hacia el mostrador mientras él se sentaba en un taburete. ¿Has vuelto para dejarme otros 100 de propina por derramar café? Preguntó, con la voz firme, aunque mantuvo una distancia física. Gabriel la miró. Realmente la miró. Bajo la dura luz podía ver las ojeras bajo sus ojos, los bordes deshilachados de su cuello. Ella no estaba jugando, era exactamente lo que parecía. Una chica cargando el peso del mundo, completamente inconsciente de que estaba de pie sobre una mina terrestre. No, dijo Gabriel suavemente. Colocó las manos sobre el mostrador. El anillo brillaba por su ausencia en su dedo. Lo había dejado en el coche. No quería asustarla más de lo que ya la había asustado. He vuelto por tarta. De cereza, si tenéis. Chloe lo miró con sospecha. Solo tenemos de manzana, y es de ayer. La de manzana está bien. Ella cortó una porción, la puso en un plato y se la empujó. No se ofreció a calentarla. Mire, señor, si ha venido por lo que dije anoche, estaba bromeando. Yo no tengo ningún anillo. Mi madre no tiene ningún anillo. Solo quería conversar. Fue un error. Gabriel levantó el barato tenedor de metal. No comió. Esta tarde fuiste a una casa de empeños de la Cuarta Calle. El dueño te echó. Chloe se quedó inmóvil. La sangre abandonó su rostro dejándola pálida y de repente muy frágil. Su mano avanzó hacia el botón de pánico oculto bajo el borde del mostrador. No lo pulses, dijo Gabriel. Su voz no era una amenaza. Era casi amable. No he venido a hacerte daño, Chloe. Estoy aquí porque el anillo que tiene tu madre pertenece a un hombre que le quitó algo muy importante a mi familia. Solo necesito hablar con ella. La respiración de Chloe se aceleró. Él sabía su nombre, la había seguido. La armadura cínica que llevaba todos los días de repente parecía fina como el papel frente a un hombre que podía destrozar fácilmente su vida. Mi madre está enferma, dijo Chloe, con la voz temblando de una repentina y feroz ira. Tiene demencia. No recuerda qué desayunó, mucho menos de quién recibió una joya hace 20 años. Déjenos en paz. Gabriel observó el fuego de sus ojos. Lo sorprendió. La mayoría de la gente se derrumbaba cuando él los acorralaba. Aquella chica, con sus pies llenos de ampollas y su uniforme barato, le estaba enseñando los dientes a un lobo. Sintió una extraña y brusca punzada de respeto, empatía, incluso una emoción que no se había permitido en años. Abrió la boca para hablar, para intentar calmar la situación, cuando la campanilla sobre la puerta sonó violentamente. La puerta no solo se abrió, fue empujada hacia adentro. Dos hombres entraron. Eran corpulentos, llevaban chaquetas de cuero que olían intensamente a humo de cigarrillo y colonia barata. No parecían clientes. Parecían instrumentos contundentes. Los instintos de Gabriel se activaron al instante. El aire del diner pasó de tenso a mortal.
No se dio la vuelta, pero observó sus reflejos en el acero inoxidable detrás de las cafeteras. Ellos no lo miraban a él, miraban a Chloe. ¿Chloe Mercer?, preguntó el primer hombre. No esperó una respuesta. Sacó una pistola con silenciador de su chaqueta. ¿Puerta trasera ahora? Chloe dejó escapar un jadeo ahogado, retrocediendo contra la vitrina de tartas, con las manos levantadas. Gabriel no dudó. No pensó en que ella era la hija de la mujer de su enemigo. No pensó en su propia seguridad. Simplemente se movió. Saltó del taburete y agarró la pesada cafetera de vidrio del calentador. En un único movimiento fluido y violento, giró y lanzó la cafetera hirviendo directamente al rostro del primer hombre. El vidrio se hizo añicos. Café hirviendo y fragmentos explotaron sobre el hombre. Gritó y soltó el arma mientras se llevaba las manos a los ojos en llamas. El segundo hombre levantó su arma, pero Gabriel ya estaba encima de él. Acortó la distancia, agarró la muñeca del hombre, la torció con violencia hasta que el hueso se rompió con un chasquido nauseabundo y le clavó la rodilla en las costillas. El hombre cayó al suelo, jadeando sobre el linóleo. El silencio descendió sobre el diner, salvo por los gemidos agónicos de los dos hombres en el suelo y el goteo constante de café desde las placas del techo. Gabriel se incorporó y se arregló la chaqueta del traje. No miró a los hombres. Se volvió hacia Chloe, que estaba pegada contra el mostrador, con los ojos abiertos de puro terror. Pasó por encima de los cuerpos y caminó hacia ella. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y limpió suavemente una gota perdida de café derramado del mostrador junto a su mano. «Como te dije, Chloe», habló Gabriel en voz baja, con sus ojos oscuros clavados en los de ella, ignorando la carnicería en el suelo entre ambos. «No he venido a hacerte daño, pero esos hombres sí. Y si te encontraron a ti, ya han encontrado a tu madre». Gabriel no pidió permiso. Agarró el codo de Chloe, con un agarre firme, implacable como un torno, y tiró de ella hacia la salida trasera del diner. Ella tropezó. Las suelas de goma de sus zapatos chirriaron violentamente sobre el linóleo. Su cerebro estaba fallando, atrapado en un bucle con el nauseabundo crujido del brazo del segundo sicario al romperse. Intentó plantar los pies. «Mi bolso», logró decir con voz apenas audible. «¡Mis llaves!». Gabriel no aminoró el paso. Él alargó el brazo detrás del mostrador. Agarró su gastada bolsa de lona del gancho y empujó la pesada puerta metálica de incendios. El callejón estaba helado. Había empezado a llover otra vez, una fina llovizna helada que cubría las paredes de ladrillo. Un SUV negro estaba al ralentí a 50 pies de distancia. Los faros se encendieron, cegándola durante una fracción de segundo. La puerta trasera se abrió desde dentro antes siquiera de que llegaran. «Entra», ordenó Gabriel. Chloe se resistió. El aire frío le golpeó el rostro, sacándola de su conmoción. Miró las ventanas tintadas, el pesado blindaje del vehículo, y luego al hombre del traje hecho a medida, cuyos nudillos ahora dejaban caer sangre fresca sobre el asfalto mojado. «No te conozco», dijo, retrocediendo un paso hasta que su hombro chocó contra el ladrillo húmedo del callejón. «No voy a subirme a un coche con un tipo que acaba de partir a un hombre por la mitad por una tarta de cereza». Gabriel se volvió hacia ella. La calma depredadora e inexpresiva había desaparecido, sustituida por una urgencia dura y abrasiva. «Esos hombres eran profesionales, Chloe. No vinieron a robar la caja. Vinieron a meterte una bala en la parte de atrás de la cabeza. Y después iban a ir a tu apartamento y hacerle lo mismo a tu madre. Ahora súbete al maldito coche». No gritó, pero la aspereza de su voz no dejaba lugar a discusión. El pecho de Chloe subía y bajaba. Pensó en Evelyn sentada en el sillón floral, completamente indefensa. Prácticamente se lanzó al asiento trasero. Gabriel entró justo detrás de ella, cerrando la puerta con un pesado golpe parecido al de una bóveda. «Conduce», dijo Gabriel.
Dean pisó el acelerador a fondo. El SUV salió disparado del callejón, con los neumáticos agarrándose al pavimento mojado. ¿Dirección?, ladró Dean, mirando por el espejo retrovisor. Chloe dijo atropelladamente el nombre de la calle. Sus manos temblaban violentamente ahora. Las escondió en los bolsillos del delantal de su uniforme. El trayecto fue un borrón de luces de neón de la calle desangrándose sobre el cristal mojado. Gabriel estaba sentado a su lado, mirando al frente. Sacó un paño oscuro del bolsillo y limpió metódicamente la sangre de sus manos. El olor metálico se mezcló con el olor a lana mojada y cuero caro. ¿Cuánto falta?, preguntó Gabriel. 10 minutos, dijo Chloe. Los dientes le castañeteaban. No podía dejar de temblar. Hay poco tráfico. Dean, hazlo en 5. El motor rugió mientras Dean se saltaba un semáforo rojo, esquivando un camión de reparto nocturno. Chloe contempló el perfil de Gabriel. ¿Quién eres? Me llamo Gabriel Costa. No la miró. Y el hombre que le dio ese anillo a tu madre asesinó a mi hermano hace 12 años. Chloe sintió que el suelo desaparecía bajo su estómago. Costa. Ella no seguía el crimen organizado, pero no se podía crecer en aquella ciudad sin haber oído ese nombre susurrado. Eran dueños de los puertos. Eran dueños de la mitad de los políticos. Mi madre es una mujer de 52 años con un corazón que está fallando, espetó Chloe. Lo completamente absurdo de la situación alimentó una oleada de ira defensiva. Recorta cupones. Ve infomerciales. Ella no asesinó a nadie. Tal vez no, respondió Gabriel, con la voz desprovista de compasión. Pero conoce el fantasma que sí lo hizo, y alguien más lo descubrió esta noche. El SUV se detuvo derrapando frente a un complejo de apartamentos de ladrillo en ruinas. La farola sobre ellos estaba fundida. El edificio parecía un diente podrido en la mandíbula de la manzana. Quédate aquí, le dijo Gabriel a Dean. Se desabotonó la chaqueta. Chloe alcanzó a ver el brillo apagado de una sobaquera antes de que él saliera bajo la lluvia. Ella salió rápidamente detrás de él. No iba a permitir que un mafioso entrara solo en su casa. Subieron por las escaleras. El ascensor llevaba averiado 3 meses. A Chloe le ardían los pulmones cuando llegaron al rellano del 4º piso. El pasillo olía a humo de cigarrillo rancio y col hervida. Chloe se quedó inmóvil. Al fondo del pasillo, la puerta de su apartamento estaba entreabierta. La madera barata alrededor del cerrojo estaba astillada. La cadena metálica de seguridad colgaba inútil, cortada limpiamente por la mitad con una cizalla. Gabriel se puso delante de ella, empujándola contra el papel pintado descascarillado. Sacó su arma. No era una pistola de película. Era negra mate, pesada y puramente funcional. Se movió con un silencio aterrador. Empujó la puerta con el pie. El apartamento estaba oscuro. El televisor estaba apagado. Gabriel despejó la sala de estar en 3 segundos, vacía. Pasó a la cocina, vacía. Chloe lo siguió detrás, con una mano cubriéndose la boca. El sillón floral estaba volcado. El cuenco de cerámica donde guardaba las llaves estaba hecho añicos sobre el linóleo. «Mamá», susurró Chloe, mientras el pánico finalmente trepaba por su garganta. Gabriel levantó una mano, haciéndola callar. Permaneció completamente inmóvil en el estrecho pasillo entre el dormitorio y el baño. Inclinó la cabeza, escuchando. Un tenue sonido rítmico de raspado procedía del baño. Gabriel apuntó su arma hacia la puerta entreabierta. La empujó con 2 dedos. El pequeño baño estaba completamente oscuro, salvo por la luz ámbar que atravesaba la ventana esmerilada. Encajada en el estrecho hueco entre el inodoro de porcelana y la bañera estaba Evelyn. Tenía las rodillas pegadas al pecho. En la mano derecha sujetaba con fuerza una paleta de jardinería oxidada, raspando el borde metálico contra el suelo de baldosas con un tic constante y rítmico.
Miraba al frente con los ojos muy abiertos, sin ver absolutamente nada. ¡Mamá! Chloe pasó a empujones junto a Gabriel y cayó de rodillas sobre las frías baldosas. Gabriel bajó inmediatamente el arma. Volvió a poner el seguro y la guardó bajo su chaqueta. Observó cómo la camarera estrechaba a la mujer mayor entre sus brazos. «Está bien, estoy aquí», sollozó Chloe, enterrando el rostro en el cabello plateado de su madre. Evelyn no parpadeó. Continuó aferrándose mortalmente a la paleta. «No llamaron», murmuró, con una voz hueca que parecía venir desde un lugar 20 años atrás. «Thomas dijo que llamarían. Simplemente rompieron la madera». La mandíbula de Gabriel se tensó. Dio un paso atrás hacia el pasillo. No la habían encontrado, o más probablemente, la paranoia de Evelyn la había salvado. Había oído los pasos en las escaleras y se había escondido antes de que la puerta fuera forzada. Pero volverían. Él entró en la sala de estar y recogió los pedazos rotos del cerrojo del suelo. El metal estaba cortado limpiamente, profesional y silencioso. «Prepara una bolsa», gritó Gabriel, con la voz atravesando el llanto silencioso del baño. «Medicamentos, ropa». «Tenéis 3 minutos. No nos quedamos aquí. La casa segura no era una mansión enorme. Era una estructura brutalista de hormigón y vidrio, escondida entre densos bosques 2 horas al norte de la ciudad. Vallas altas, cámaras térmicas, pesadas puertas de acero que se cerraban con un golpe magnético que hacía vibrar el suelo. Gabriel sirvió 2 vasos de agua del grifo en la impecable cocina de acero inoxidable. La casa olía ligeramente a polvo y limpiador de limón. Al fondo del pasillo, el doctor Aries, un hombre que no hacía preguntas y al que pagaban una fortuna precisamente por esa cualidad, estaba comprobando las constantes vitales de Evelyn en una de las habitaciones de invitados. Chloe estaba sentada en la isla de la cocina. No se había quitado el delantal. Estaba manchado de relleno de tarta de cereza y una salpicadura del café derramado de Gabriel. Ella parecía una víctima de guerra sentada en una exposición de muebles de lujo. Gabriel deslizó un vaso de agua por la encimera de mármol. «Bebe», dijo. Chloe miró el vaso. «¿Quién paga al médico?» «Yo». «No quiero tu dinero», dijo ella, con una voz ronca pero firme. «Firmaré un pagaré. Puedo hacer turnos extra en el supermercado». Gabriel dejó escapar una exhalación breve y sin humor. Se apoyó contra la encimera, cruzándose de brazos. Miró sus pies hinchados y llenos de ampollas dentro de los chirriantes zapatos ortopédicos, y luego la obstinada inclinación de su barbilla. «No vas a volver al supermercado, Chloe», dijo tranquilamente. «No vas a volver al diner. La vida que tenías ayer se acabó. Caducó en el segundo en que esos hombres cruzaron la puerta. Tú no decides eso», replicó ella, cerrando las manos en puños sobre la encimera. «Tengo un contrato de alquiler. Tengo facturas de hospital. No puedo desaparecer en el bosque solo porque tú estés jugando a ser jefe mafioso». Gabriel no mordió el anzuelo. No se enfadó. Simplemente expuso las cuentas. Los hombres del diner eran soldados rasos. Músculo barato contratado a través de un tercero. Pero las personas que ordenaron el ataque saben exactamente quién eres. Saben que Evelyn Mercer es un nombre falso. Saben que tu madre escondía a Thomas. Y saben que conservó una parte de él. Gabriel levantó su propio vaso y bebió lentamente. Thomas robó 5 millones a mi familia. Colocó explosivos debajo del coche de mi hermano. Puso nuestra organización patas arriba y después desapareció. Durante 12 años pensé que estaba muerto. Ahora descubro que dejó atrás a una mujer y una hija. Chloe se estremeció al oír la palabra hija. Ella nunca hablaba de él. Jamás. Mientras yo crecía, solo estábamos nosotras. Nos mudamos 4 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Siempre vivíamos con efectivo, sin tarjetas de crédito, sin fotos. Te estaba protegiendo, dijo Gabriel, entrando una extraña suavidad en su tono. Ella sabía en qué estaba metido Thomas. Entonces, ¿por qué no sabías nada de nosotras?
exigió Chloe, entrecerrando los ojos. Dijiste que tu gente puso la ciudad patas arriba buscándolo. Si eres tan poderoso, ¿cómo pudieron una camarera y una mujer enferma pasar desapercibidas? Era una buena pregunta. Era la pregunta que había estado quemándole las entrañas a Gabriel desde que Dean le entregó el expediente. El sindicato Costa no pasaba cosas por alto. Eran dueños de los registros policiales. Eran dueños de las bases de datos bancarias. Evelyn Mercer no debería haber podido esconderse durante 2 décadas sin ayuda. Alguien desde dentro la había borrado del mapa. Antes de que pudiera responder, los pesados pasos del doctor Aeris resonaron por el pasillo. El médico entró en la cocina, quitándose de golpe los guantes de látex. Su frecuencia cardíaca está elevada, pero está estable, informó Aris, sin mirar a Gabriel y manteniendo educadamente la mirada sobre la encimera de mármol. Le he administrado un sedante leve. La demencia está avanzada, señor Costa. El estrés del traslado va a acelerar el deterioro cognitivo. Necesita un entorno estable. Ya tiene uno. Mayoría, dijo Gabriel. Señaló con la cabeza hacia la puerta. Dean te llevará de vuelta a la ciudad. Mantente disponible. Aeris asintió y salió de la cocina. La puerta principal se cerró con un pesado golpe metálico. Chloe hundió el rostro entre las manos. El puro agotamiento finalmente estaba atravesando su adrenalina. Tenía 25 años, pero se sentía increíble, imposiblemente vieja. Gabriel la observó. En su mundo, las personas eran activos o pasivos. Chloe Mercer era un pasivo enorme. Era una civil envuelta en un misterio que amenazaba con encender una guerra que él creía haber ganado ya. La decisión inteligente y cínica era interrogar a la madre, tomar el anillo y soltarlas, dejarlas para los lobos. Él miró sus hombros temblorosos. Recordó cómo se había puesto entre él y los sicarios, con la mano suspendida sobre un inútil botón de pánico. «Ve a dormir», dijo Gabriel suavemente. «La habitación al final del pasillo es tuya. Nadie atraviesa esa puerta principal sin un batallón fuertemente armado. Esta noche estás segura aquí». Chloe bajó lentamente las manos. Lo miró, con los ojos inyectados en sangre, defensivos y ferozmente inteligentes. «Nada es seguro», dijo secamente. «Lo aprendí cuando tenía 6 años». Bajó del taburete y caminó por el pasillo sin decir una palabra más. Gabriel se quedó solo en la cocina. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número. «Dean», dijo Gabriel cuando la línea conectó. «Los hombres del diner, encárgate de limpiarlo». «Hecho». La voz de Dean crepitó. «Pero Gabe, no llevaban identificación, solo teléfonos desechables. Sin embargo, comprobé las matrículas de su coche. No era robado». Gabriel apretó el teléfono. «¿A nombre de quién está?» «Una empresa fantasma», dijo Dean lentamente. «Una empresa fantasma que nuestro contable creó hace 3 años. Gabe, el ataque no lo ordenó un fantasma». Vino desde dentro de la casa. Gabriel colgó. El silencio de la casa segura lo oprimió. La guerra no había terminado. Solo había estado dormida. La mañana llegó a la casa segura bañada por una luz gris pálida. La lluvia se había detenido, dejando los densos pinos fuera de las ventanas antibalas oscuros y goteando. Gabriel estaba despierto. No había dormido. Estaba sentado en un sillón de cuero en el estudio, una habitación fuertemente fortificada y sin ventanas, mirando un tablero de corcho que había colocado contra la pared del fondo. Sobre él había viejas fotografías, escenas de crímenes, registros financieros. En el centro había una fotografía granulada de vigilancia de Thomas tomada una semana antes de la explosión. La puerta del estudio se abrió con un clic. La mano de Gabriel bajó instintivamente hacia el cajón donde guardaba su arma, pero se detuvo. Evelyn estaba en la puerta. Llevaba un jersey gris demasiado grande que Chloe había metido en la maleta para ella. Su cabello plateado estaba cepillado. Ya no parecía aterrorizada. Parecía inquietantemente tranquila.
No deberías estar deambulando, dijo Gabriel, manteniendo la voz baja y firme. Evelyn entró en la habitación. Ignoró por completo su comentario. Se detuvo a unos pasos del tablero de corcho y contempló la foto de Thomas. Siempre odiaba que le hicieran fotos, murmuró Evelyn. Decía que te robaban un pedazo del alma. Yo le decía que ya no le quedaba ninguna que robar. Gabriel se levantó lentamente. Sus ojos estaban claros. La niebla de la demencia había retrocedido temporalmente, dejando a la mujer aguda y observadora que había conseguido escapar de la mafia durante 20 años. Evelyn giró la cabeza y miró directamente a Gabriel. Estudió su rostro, la línea dura de su mandíbula, la intensidad oscura y plana de sus ojos. «Tú eres el chico Costa», dijo. No era una pregunta. «El pequeño, el hermano de Leo». Gabriel sintió una descarga fría de adrenalina en el pecho. Él no se había presentado ante ella. «¿Me recuerdas? Recuerdo el funeral», dijo Evelyn suavemente. «Estuve al otro lado de la calle, bajo la lluvia. Te vi llorar. Solo eras un niño. Ahora te pareces a él, al enfadado. Thomas mató a mi hermano, Evelyn». «Lo sé». La voz de Evelyn no vaciló. No hubo disculpas, solo la pesada y cruda verdad de una superviviente. Volvió al apartamento aquella noche cubierto de polvo de yeso y aceite de motor. Me dijo que hizo lo que tenía que hacer para sacarnos de allí. Dijo que la familia Costa iba a matarlo de todas formas. Era una rata. Escupió Gabriel, mientras el viejo odio volvía caliente y amargo. Nos vendió a la banda del West Side por dinero. Evelyn negó lentamente con la cabeza. Una sonrisa triste y conocedora rozó sus finos labios. ¿De verdad crees eso? ¿Después de todo este tiempo piensas que Thomas era el cerebro? Gabriel frunció el ceño, mientras el aire de la habitación se volvía de repente muy denso. ¿De qué estás hablando? Thomas era un perro, Gabriel. Un perro leal y despiadado. Pero él no sujetaba la correa. Antes de que Gabriel pudiera presionarla, sonaron pasos apresurados en el pasillo. Chloe apareció en la puerta, respirando con dificultad, con los ojos abiertos por el pánico. Se detuvo cuando vio a su madre de pie tranquilamente en el estudio. «Mamá», exhaló Chloe, corriendo hacia ella y agarrando el brazo de Evelyn. «No puedes irte así. Me desperté y habías desaparecido». «Estoy bien, Chloe», dijo Evelyn, dando unas palmaditas en la mano de su hija. Volvió a mirar a Gabriel. «Ella trajo la caja, la oxidada. Pídesela». Chloe se quedó inmóvil. Miró a Gabriel y luego bajó la vista hacia la bolsa de lona que llevaba colgada del hombro. «Dásela», ordenó Evelyn. Su voz se volvió repentinamente autoritaria, evocando a la madre que Chloe había conocido de niña. Con vacilación, Chloe metió la mano en la bolsa y sacó la vieja caja metálica de puros oxidada. Se acercó y la colocó sobre el pesado escritorio de roble de Gabriel. Gabriel la miró como si fuera una granada activa. Extendió la mano y abrió el pestillo. Dentro había unas viejas Polaroid, un certificado de nacimiento y un pesado anillo de oro con las balanzas rotas. Gabriel tomó el anillo. Era idéntico al que había dejado encerrado en una caja fuerte en su residencia principal. Lo dejó a un lado. Miró a Evelyn. ¿Esto es todo? Mira más profundo, dijo Evelyn, mientras sus ojos ya empezaban a nublarse y aquel fugaz momento de claridad comenzaba a escapársele. Me dijo que lo escondiera. Si le pasaba algo, era el seguro. Gabriel vació el contenido sobre el escritorio. Levantó la caja metálica vacía. Era sorprendentemente pesada. Recorrió con los pulgares los bordes interiores oxidados. El fondo no encajaba al ras con las esquinas. Sacó una navaja de bolsillo del pantalón del traje. Incluso la hoja en la microscópica ranura de una esquina de la caja e hizo palanca hacia arriba. Con un chasquido seco, un falso fondo metálico se soltó. Gabriel levantó la lámina de metal. Debajo había un pequeño cuaderno negro encuadernado en cuero.
El cuero estaba seco y agrietado. Chloe se acercó, mientras su curiosidad superaba momentáneamente su miedo. ¿Qué es eso? Gabriel no respondió. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de columnas de números, códigos bancarios, cuentas en paraísos fiscales, fechas. Era un libro contable clandestino. Pero no fueron los números los que hicieron que la sangre se congelara en las venas de Gabriel. Fue la letra. No era la escritura tosca y cuadrada de Thomas. La letra era elegante, inclinada y dolorosamente familiar. Era la letra de un hombre en quien Gabriel había confiado de manera absoluta. Un hombre que lo había guiado después de la muerte de su hermano. Gabriel pasó a la última página. Había una sola anotación fechada el día anterior a que el coche bomba matara a Leo. Pago liquidado. T carga con la culpa. El chico hereda el trono. Gabriel contempló las palabras. El aire abandonó sus pulmones. Thomas no había traicionado a la familia por una banda rival. A Thomas le habían pagado para asesinar al heredero aparente por orden de alguien dentro de la familia Costa. Alguien que quería que Gabriel, joven, furioso y fácilmente manipulable, tomara el control. ¿Quién escribió eso?, preguntó Chloe, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Gabriel. Nunca había visto a aquel hombre de otra forma que no fuera completamente bajo control. Ahora parecía un edificio derrumbándose desde dentro. Gabriel cerró lentamente el cuaderno. Sus nudillos, amoratados de la noche anterior, estaban blancos. «Mi tío», susurró Gabriel, con las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Él ordenó el ataque contra mi hermano». El silencio en la habitación fue absoluto. Gabriel miró a Chloe, la camarera cínica y agotada, y a Evelyn, el fantasma enfermo y olvidado. Ellas no eran daños colaterales. Eran la única prueba viviente de una traición de hacía 12 años. Y el hombre que las quería muertas no era un fantasma. Estaba sentado en la cabecera de la propia mesa de Gabriel. El silencio en el estudio era asfixiante. Se sentía espeso, como respirar hormigón húmedo. Gabriel contempló el cuaderno de cuero negro. Su pulgar recorrió la dentada y elegante escritura de Rayman Casta, su tío, el hombre que había estado a su lado bajo la lluvia 12 años atrás, apoyando una pesada y reconfortante mano sobre el hombro de Gabriel mientras el ataúd de su hermano descendía hacia la tierra. El hombre que le había enseñado a disparar, a negociar, a liderar. Todo había sido una mentira. El duelo, la mentoría, el legado. Raymond no había estado preparando a un sucesor. Había estado moldeando un arma que pudiera controlar. Había utilizado a Thomas para despejar el tablero, dejando que Gabriel destrozara la ciudad buscando un fantasma, completamente ciego ante la serpiente que dormía en su propia casa. Chloe permanecía inmóvil junto al escritorio. No conocía las complejidades de la política mafiosa, pero sí reconocía la expresión del rostro de Gabriel. Era la expresión de un hombre viendo cómo los cimientos de toda su vida se convertían en polvo. Evelyn, mientras su breve ventana de aterradora claridad ya se cerraba, caminó hasta la estantería, pasando los dedos sin rumbo sobre los lomos de los gruesos textos legales. El libro contable ya no significaba nada para ella. El peligro era un eco distante. «¡Dean!», ladró Gabriel. Su voz estaba áspera, despojada de su habitual capa de suavidad. La pesada puerta del estudio se abrió al instante. Dean entró, recorriendo la habitación con los ojos, detectando inmediatamente la tensión. Miró la caja oxidada de puros, el falso fondo y el libro negro apoyado delante de su jefe. «Lleva a Evelyn a su habitación. Cierra la puerta y después prepara el sub», ordenó Gabriel, sin apartar los ojos de la página. «Volvemos a la ciudad, Gabe», advirtió Dean, dando un paso al frente. «Si Raymond ordenó el ataque en el diner, sabe que estamos en fuga. Controla los muelles del este. Controla la mitad de nuestros hombres. Entrar en la ciudad ahora mismo es una sentencia de muerte». «Él no sabe que tenemos el libro contable», dijo Gabriel. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban completamente vacíos, desprovistos de cualquier cosa que pareciera humanidad.
Cree que está cerrando un cabo suelto de hace 20 años. Cree que Evelyn Mercer es simplemente una responsabilidad. No sabe que ella guardó los recibos. Gabriel cerró de golpe el cuaderno y lo deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Nos vamos en 10. Dean no discutió. Asintió y, con suavidad, tomó a Evelyn por el codo y condujo a la mujer, que no opuso resistencia, fuera de la habitación. Chloe no se movió. Mantuvo su posición. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. El manchado delantal del diner seguía colgado de su cuello, un escudo patético contra un mundo de balas y dinero ensangrentado. «Vas a matarlo», dijo. No era una acusación. Era una simple y cínica afirmación de un hecho. Gabriel pasó junto a ella, dirigiéndose al pequeño armario de armas empotrado en la pared del fondo. Introdujo un código en el teclado. La pesada puerta de acero se abrió, revelando filas de armas negras mate y equipo táctico. «Voy a extirpar la podredumbre de mi familia», respondió Gabriel con frialdad, tomando un cargador de repuesto y colocándolo en su sobaquera. «Tú te quedas aquí. La casa está fortificada. El doctor Aeris se quedará con vosotras». «¿Y qué pasa si no vuelves?», exigió Chloe. Su voz se quebró, delatando el agotamiento que intentaba desesperadamente ocultar. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Los hombres de tu tío vienen hasta aquí y terminan el trabajo? ¿Paso el resto de mi vida mirando por encima del hombro esperando un coche bomba? Gabriel se detuvo. Se volvió hacia ella. Tenía razón. La ilusión de seguridad había desaparecido. Si Raymond sobrevivía aquella noche, no se detendría hasta borrar todo rastro del pasado de Thomas. Gabriel volvió al escritorio. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pesada llave de hierro negro. La lanzó sobre la superficie de roble. Cayó con un golpe sordo junto a la caja de puros oxidada. Hay una caja fuerte en el suelo, debajo de la alfombra del dormitorio principal, dijo Gabriel en voz baja. Contiene $250,000 en efectivo imposible de rastrear, 3 pasaportes en blanco y la escritura de una propiedad en Costa Rica a nombre de una empresa fantasma. Si no llamo a esta casa antes del amanecer, llévate a tu madre, toma el coche del doctor Aeris y desaparece. Chloe miró la llave. $250,000. Era más dinero del que jamás había visto. Eso pagaría la deuda médica. Compraría comida buena para siempre. Era un billete dorado entregado por un asesino. Levantó la mirada desde la llave hasta las manos de Gabriel. Sus nudillos estaban abiertos y la sangre seca se descamaba sobre su piel pálida. Había destrozado el brazo de un hombre para mantenerla con vida. Chloe avanzó. No tomó la llave. En lugar de eso, extendió la mano sobre el escritorio y sujetó suavemente la muñeca derecha de Gabriel. Gabriel se tensó, con sus instintos gritando ante el contacto repentino, pero no se apartó. «Hay un botiquín de primeros auxilios en la cocina», dijo Chloe, mientras su voz perdía el filo defensivo dejando solo un cansancio profundo hasta los huesos. «Si vas a ir a dispararle a tu tío, probablemente deberías limpiarte las manos primero. Una infección es una forma terrible de morir». Gabriel la miró. Por primera vez en 12 años, la asfixiante ira de su pecho retrocedió, dejando un extraño espacio de tranquilidad. Asintió una vez. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Vamos a limpiarlas». La lluvia en la ciudad no se había detenido. Se había convertido en un aguacero torrencial que arrastraba la suciedad de las calles hacia las alcantarillas desbordadas. El club social, conocido como Velvet Room, estaba en pleno corazón del distrito este. Era un salón de puros de estilo antiguo revestido de caoba y con olor a tabaco importado y whisky escocés caro. Era el santuario de Raymond Costa. El SUV de Gabriel se detuvo junto a la acera. No había aparcacoches, solo 2 hombres corpulentos con gabardinas bajo el toldo verde.
Avanzaron cuando Gabriel y Vin bajaron, y la lluvia empapó inmediatamente sus hombros. Gabriel, dijo el más grande de los dos, con una mano descansando despreocupadamente dentro de su abrigo. Raymond no te esperaba. Mi tío siempre me espera. Dijo Gabriel secamente. No redujo el paso. Los guardias vacilaron. Gabriel era el jefe, pero Raymond pagaba específicamente sus sueldos. Fue apenas una fracción de segundo de indecisión, pero bastó. Dean golpeó la sien del primer hombre con la culata de su pistola, atrapando su cuerpo mientras caía y arrastrándola hacia las sombras del toldo. Gabriel desarmó al segundo, clavando brutalmente el codo en la garganta del hombre y dejándolo jadeando sobre el hormigón mojado. Gabriel atravesó las pesadas puertas del latón. El club estaba vacío, salvo por el camarero que pulía vasos y Raymond Costa sentado en un lujoso sillón de cuero junto a la chimenea apagada. Raymond tenía 60 años, una espesa cabellera plateada y unos ojos que se arrugaban cálidamente cuando sonreía. Parecía un banquero jubilado. Parecía un padre. Raymond levantó la mirada de su vaso de líquido ámbar. Vio el traje empapado de Gabriel, la mirada plana y muerta en los ojos de su sobrino, y la pistola con silenciador colgando flojamente de su mano derecha. Raymond no se inmutó. Dio un lento sorbo a su whisky. He oído lo del desastre del diner, dijo Raymond, con una voz de barítono tranquilizadora. Chapucero, tenemos que averiguar quién lo ordenó. Tú no deberías estar expuesto, Gabriel. No es seguro. Gabriel cruzó la alfombra persa. Sus zapatos mojados no hicieron ningún ruido. Se detuvo a 10 pies del sillón. Thomas tenía una hija, dijo Gabriel. Las palabras cayeron en la habitación silenciosa como piedras dentro de un pozo oscuro. La expresión de Raymond permaneció completamente controlada. Thomas está muerto, Gabriel. Enterramos a ese fantasma hace 12 años. Sea quien sea esta chica, está intentando extorsionarte. Su madre es Evelyn Mercer, continuó Gabriel, con la voz carente de cualquier inflexión. Guardó una caja de puros oxidada en una estantería durante 2 décadas. Dentro había un anillo. Gabriel metió la mano en el bolsillo y lanzó el pesado anillo de oro. El anillo de Thomas sobre la pequeña mesa junto al vaso de Raymond. Cayó con un pesado tintineo. Raymond miró el anillo, las balanzas rotas. Durante una fracción de segundo, la máscara cayó. Los cálidos ojos se endurecieron hasta convertirse en algo reptiliano y frío. Una joya no demuestra nada, dijo Raymond suavemente. Gabriel metió la mano en el otro bolsillo. Sacó el cuaderno de cuero negro. No lo lanzó. Lo sostuvo en alto dejando que la tenue luz del club iluminara el cuero agrietado. No era solo el anillo, tío, susurró Gabriel. La palabra tío sonó como una maldición. Él guardó el libro contable, guardó los números bancarios y guardó la anotación final. Pago liquidado. Carga con la culpa. El chico hereda el trono. El silencio regresó. El camarero había desaparecido. Solo quedaban ellos dos, de pie entre las ruinas de un árbol genealógico. Raymond dejó lentamente el vaso. No lo negó. No suplicó. Simplemente se ajustó los puños de su camisa hecha a medida. Leo era débil, dijo Raymond. El barítono tranquilizador había desaparecido, sustituido por una voz áspera y pragmática. Tenía el corazón demasiado blando, Gabriel. Quería legalizar el negocio. Quería pagar impuestos y sentarse en juntas benéficas. Habría hundido a esta familia en menos de 5 años. Los lobos nos habrían devorado. Así que pagaste a una rata para hacerlo pedazos, dijo Gabriel, levantando el arma. Su mano, recién vendada por Chloe 1 hora antes, no tembló. Hice lo que había que hacer para salvar a la familia, espetó Raymond, mostrando por fin los dientes. Te elegí a ti. Tenías el fuego, tenías el pragmatismo.
Todo lo que tienes, todo lo que construiste es porque yo despejé el camino para ti. Me convertiste en un monstruo, dijo Gabriel suavemente. Siempre fuiste un monstruo, Gabriel, se burló Raymond, reclinándose en el sillón. Yo solo te di una corona. La mano de Raymond se movió hacia el cojín del sillón. Gabriel disparó 2 veces. Los golpes amortiguados de la pistola con silenciador fueron suaves, apagados por las pesadas paredes de caoba. El vaso de whisky se hizo añicos sobre la mesa. Raymond se desplomó contra el sillón. Una mancha oscura que se expandía se extendió por el pecho de su impecable camisa blanca. Miró a Gabriel, moviendo la boca en silencio durante un instante antes de que sus ojos se nublaran y quedaran fijos en el techo. Gabriel permaneció allí durante mucho tiempo. Olía la pólvora. Olía el whisky derramado. No sintió nada, ni triunfo, ni alivio, solo un inmenso vacío resonante. Había perseguido al asesino de su hermano durante 12 años, solo para descubrirlo sentado junto al fuego en su propia casa. Gabriel le dio la espalda al cadáver, atravesó las puertas del latón y volvió a salir bajo la lluvia helada. Para cuando Gabriel regresó a la casa segura, el cielo empezaba a teñirse del violeta pálido del amanecer. La pesada puerta principal de acero se abrió con su familiar golpe magnético. Gabriel entró. La casa estaba completamente silenciosa. Se quitó la chaqueta empapada y la dejó caer al suelo del vestíbulo. Su camisa blanca estaba pegada a su piel, salpicada de barro, y de una fina niebla de sangre cerca del cuello. Él caminó hacia la cocina. Chloe estaba sentada exactamente donde la había dejado. Estaba subida al taburete frente a la isla de mármol. Por fin se había quitado el delantal del diner. Llevaba una sencilla camiseta gris y sus vaqueros gastados. Una taza de café frío intacto estaba frente a ella. Levantó la mirada cuando él entró. Vio la sangre en su cuello. Vio la postura vacía y agotada de sus hombros. ¿Usaste la llave?, preguntó Gabriel. Su voz estaba ronca. Chloe bajó la mirada hacia sus manos. Preparé las maletas de mi madre. El doctor Aeris las llevó hasta el coche. Abrí la caja fuerte. Toqué el dinero. Pero tú sigues aquí. Estoy cansada de oír, Gabriel, dijo Chloe suavemente. Levantó la mirada, encontrando sus ojos muertos con una claridad feroz e inquebrantable. Mi madre huyó durante 20 años. Vivió en paranoia. Se escondió tras nombres falsos y cerrojos que no resistían. Yo no voy a vivir así. No seré un fantasma. Gabriel caminó lentamente alrededor del mostrador. Se detuvo a unos pasos de ella. Era un hombre que acababa de desmontar su propio imperio, un hombre cubierto con la sangre de su propia familia. Raymond está muerto, afirmó Gabriel secamente. Los hombres que le eran leales estarán desorganizados unos días, pero Dean ya está asegurando los activos. El ataque contra ti y tu madre está cancelado. Estás a salvo. ¿A salvo?, repitió Chloe, con una sonrisa amarga y cínica rozando sus labios. Trabajo en el turno de madrugada por propinas, Gabriel. Tengo $50,000 de deuda médica. Vivo en un apartamento cuya puerta ahora mismo está derribada. Nunca he estado a salvo. Gabriel metió la mano en el bolsillo. Sacó la caja de puros oxidada y la dejó sobre la encimera de mármol entre ambos. Toma el dinero de la caja fuerte, le dijo Gabriel. Es limpio. Pagará las deudas. Te comprará una casa donde las puertas no se astillen. Chloe miró la caja y después al hombre que estaba frente a ella. Pensó en la noche anterior, el diner, el café hirviendo, la forma en que él se había puesto entre ella y una bala sin pensarlo 2 veces. Era un criminal. Era un asesino. Pero en un mundo que solo le había quitado cosas, él era la primera persona que le había ofrecido un escudo. Si acepto el dinero, dijo Chloe, bajando la voz hasta un susurro, ¿volveré a verte alguna vez? Gabriel se quedó inmóvil.
La pregunta lo pilló completamente desprevenido. En su mundo la gente tomaba el dinero y huía. No miraban atrás. Y desde luego no le pedían al monstruo que se quedara. La miró. La miró de verdad. Vio a la cínica camarera que le había servido café negro. Vio a la aterrorizada hija sosteniendo una paleta en un baño oscuro. Vio a la mujer que había vendado sus nudillos ensangrentados antes de que él fuera a la guerra. Soy un hombre peligroso, Chloe, dijo Gabriel con la voz tensa. La vida que llevo no deja espacio para la luz. Arruina todo lo que toca. Chloe bajó del taburete. Sus zapatos ortopédicos soltaron un leve chirrido contra el impecable suelo de madera. Se acercó a él, invadiendo su espacio, ignorando la advertencia que gritaba en sus ojos. Trabajo en el turno de madrugada, Gabriel, dijo, con tono inexpresivo, pero con los ojos suavizándose. Estoy acostumbrada a la oscuridad. Extendió la mano y apartó suavemente una gota perdida de lluvia de la solapa de su arruinada camisa. Gabriel cerró los ojos. El aire que dejó escapar fue tembloroso, cargando 12 años de dolor e aislamiento enterrados. Levantó la mano, la que ella había vendado, y la apoyó con vacilación sobre la de ella. No sabía cómo ser un buen hombre. No sabía si alguna vez podría lavar la sangre de su libro de cuentas. Pero mientras permanecía en la silenciosa cocina sosteniendo la mano de la hija del hombre al que más había odiado en el mundo, Gabriel Costa comprendió que la guerra finalmente había terminado. Y por primera vez en su vida, no quiso sentarse en el reservado mirando hacia la puerta. Solo quería volver a casa. Gabriel desmanteló a su propia familia para descubrir la verdad. Pero entre las cenizas de su imperio, encontró algo que nunca había esperado. Una razón para dejar de luchar. Los mundos de Chloe y Gabriel chocaron en un diner de carretera, demostrando que, a veces, los secretos más oscuros nos conducen exactamente a la persona destinada a llevarnos hacia la luz. ¿De verdad dejará Gabriel atrás su violento pasado? ¿O la vida en la mafia nunca te deja marchar de verdad? Si te encanta esta historia, pulsa el botón de me gusta, compártela con otro fan del drama romántico y suscríbete para ver más.